y tiene que ver, pues, este estatuto de valorización no genera o no entrega una posibilidad frente a las obras anteriores. Yo creo que los derrames de valorización que no fueron elaborados correctamente, sin estudio de prefactibilidad, deberían tener un articulado y una revisión en este estatuto de valorización. Es decir, y lo voy a poner con nombre propio, en las valorizaciones entregadas o que generaban una contribución o generan una contribución del exgobernador Luis Pérez, tenemos varias vías privadas, varias vías que no están concesionadas, varias vías que no tienen cargo al departamento de Antioquia. Y aún así le siguen cobrando a la gente. Y voy a poner un ejemplo práctico y directo, la vía de Támesis. La vía de Támesis que estaba encargada a Ingecom, que hay que decirlo, Ingecom incumplió dicha obra, tiene un derrame de valorización porque además pasa por la vía de un exdirector o exgerente del IDEA que es Mauricio Tobón. Eso debería incluso ser una causal directa para que no existiera esa causa de valorización allí. Entonces, estamos armando un estatuto de valorización, pero no vamos a revisar las valorizaciones que fueron equívocas. Ahí ese es, digamos, mi inconveniente. El caso de Loma Hermosa, igual. El caso de Loma Hermosa, que ya se le empezó incluso a devolver dinero a la gente, pero también era una vía que tenía un predio privado, y eso porque llegaba al final a una finca que terminó siendo comprada por el exgobernador Luis Pérez. O sea, revisen esos 17 predios de esa ordenanza de valorización, porque muchos de esos predios no fueron ni con estudio de prefactibilidad, ni con estudio de factibilidad, con un derrame de valorización incoherente, que incluso le decían a la gente, empezamos con 10.000 millones de obra y terminaron con 47.000, embargándole los predios. Hoy en Támesis están llegando cobros coactivos, cuando en principio, ojo, nosotros desde aquí, pero yo lo tengo aquí, y aquí está, o sea, aquí está para que no me digan como, no, es que, o sea, es incomprensible porque conozco muy bien el tema. Y les digo, frente al asunto de Támesis, hoy no se puede cobrar en esa vía de Támesis por un asunto puntual. Parte de la malla vial es privada, no está, yo ya le pregunté a Invías. Invías me dice que no aparece en ninguna parte esa entrega de malla vial. ¿Qué van a hacer con esa valorización? Porque ya está decretada, mucha de ellas ya está cobrada, la gente no está viendo la obra, pero además de no estar viendo la obra, hay un caso de corrupción sobre Ingecom, que se robó la plata. Entonces, ¿cuál va a ser el tránsito frente a esa situación? Lo mismo en el caso de la obra de valorización de Puerto Triunfo. Llevan 3 valorizaciones cobradas y la vía no se ve. La gente ya está cansada de pagar una valorización, porque recordemos que no importa quién la cobre, si fue el exgobernador Luis Pérez, fue la gobernación de Antioquia. Entonces, como tal, los artículos que hoy se podrían aprobar serían, digamos, inocuos si no hay una transición. ¿Qué les sugiero? Y si ustedes lo aprueban, lo podemos redactar. Es lo siguiente, un parágrafo transitorio que todas las obras anteriores tendrán una revisión conforme a este estatuto de valorización. Obra que no cumpla con los requisitos del estatuto de valorización, pues se hará lo pertinente para que ya no sea así. Se caería inmediatamente la valorización de Támesis. ¿Por qué? Porque la malla vial es privada. La de Loma Hermosa, que ya se empezaron a hacer las devaluaciones, se caería porque es una vía terciaria y es una vía que no corresponde al plan
ni el plan estratégico, ni nada de los planes, incluso ya se empezó a devolver. Pero la de Puerto Triunfo, que tiene unos inconvenientes, es que se ha cobrado 2 y hasta 3 veces, hay una ordenanza en específico. Esa ordenanza del año 2017 entregó 7 vías o 7 proyectos para derramar valorización. De esos 7 proyectos, 5 tenían que ver con predios del exgobernador Luis Pérez o de los secretarios de despacho de su momento. Eso es una inhabilidad e incompatibilidad para esos proyectos de valorización. Nosotros tenemos denunciado eso ante la Fiscalía General de la Nación. ¿Por qué? Porque cuando se vendió Isagen, cuando se vendió la parte de Isagen, al departamento de Antioquia le correspondieron 250.000 millones de pesos. De esos 250.000 millones de pesos se le entregó a Ingecom, porque esa es la verdad, se le entregó a Ingecom parte de esas mallas viales de valorización, cobros por valorización y cobros por obra directa, incluso el Central Park, incluso el malecón de Turbo. Fueron más o menos unas 7 o 8 obras en las cuales no existen. Estamos hablando de las ciclorrutas, 500 kilómetros de ciclorruta que no existen. Lo que tiene que ver con las valorizaciones, estamos hablando de 7 obras de valorización. Recuerdo algunas: Puerto Triunfo, Loma Hermosa, la vía de Támesis, Loma Hermosa en San Jerónimo. De esas 7 obras, 5 en particular, situación que denunciamos ante el gobernador Aníbal Gaviria desde el mes de enero del año 2020 y al secretario de Infraestructura Juan Pablo. Lo hemos denunciado, se los hemos puesto a disposición al gobierno departamental y ahora vemos que en buena hora se llega a un estatuto de valorización, pero debe haber un artículo que permita la transición, que permita revisar lo que está incorrecto, lo que está mal, lo que no se podía cobrar. Insisto, en la vía de Támesis. La vía de Támesis está en un predio privado, según Invías. Van entonces a seguir cobrando a pesar de que eso es un predio que no tiene entrega de malla vial al departamento. Porque ahí están, digamos, los documentos. Pero ¿qué vamos a hacer? Yo creo que el estatuto de valorización que hoy se puede aprobar puede generar un espacio. ¿Cuál espacio? Un parágrafo único, transitorio, que entregue la posibilidad de revisar cada uno de esos proyectos, que quede a disposición del Ejecutivo Departamental, que sí cumpla con esos proyectos, pero sí me parece importante, supremamente importante, que se revise lo anterior, porque no está de acuerdo al estatuto de valorización. Me parece que esa revisión es importante, que quita cargas a la administración departamental. Recuerden que en Loma Hermosa, Santiago, el secretario, como tiene predio de la mamaya, no puede participar, ¿cierto? Él se declaró impedido. Precisamente por eso es muy importante que en estos escenarios haya transparencia. Y cuando digo transparencia es no solo ser, sino también parecer. Ser y parecer. La transparencia tiene que estar allí y tiene que haber un comité que revise ese tema. Entonces lo pongo a consideración. Si aceptan, presidente, esta proposición para poderla redactar y en común acuerdo poder tenerla en este segundo debate. Muchas gracias, presidente.